Estamos perdidos, 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 perdidos. ¡Perdidos! Oye, Miguel, ¿has visto La Casa de los Famosos? Visto no, pero sí he Ajá, escuchado de. sí. Yo no la he visto, pero me han llenado de memes y de stickers de la Wendy. Sí, 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 sí. se está volviendo el nuevo, ícono mexicano. Y por ahí dicen que ya desde hace tiempo está arreglada, ¿no? Bueno, Yo la veo bastante arreglada, ¿no? bueno, siempre los artistas suelen estar arreglados. Bueno, le faltó arreglarse a Galilea, que creo que condujo borracha, una cosa Lo así, que ¿no? cuentan, creo que salió a dar una declaración que era una prótesis que se le estaba No, pues pegando. Entonces, yo también tengo esas ¿qué prótesis. prótesis fue? No sé. Sí, sí, pero pues algo leí que ya estaban los ¿Top? lugares, ¿Top? creo que de Tigres en primero, Mayer en segundo, tercero creo que en cuarto Stanley y ya los Y demás pues, ya valen va a madre. estar saliendo. Chale, qué mala onda. Pues bueno, sigamos apoyando a Wendy. Como sea que lo apoyen, arriba Wendy. Porque está bien chido que una mujer trans esté causando tanto impacto hoy en día en la cultura mexicana. Sí. Está bien chido, la neta Ujú. está chido, ¿no? Que esté generando toda esta expectativa y que se esté generando y ganando un lugar en el espectáculo, en los medios de comunicación, en todos lados. La neta Y está que bien se lo chido. esté ganando por su personalidad, independientemente del género o cómo se asuma su sexualidad, sino Sí, pues que lo que sí, presenta, lo sí, sí. presenta de tal manera que se ha ganado La el verdad es respeto, ¿no? bien divertida. Digo, a mí me llegan de repente ciertos, clips, pero es bien divertida, está súper lo que hace, ¿no? Sí, la verdad está muy Pues a ver qué sorpresas nos da. muy bien. Bueno, antes que nada, muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de este canal que se llama Como Miguel. Me tomo la palabra. Igualmente nos presentamos Miguel, y por acá siempre el buen Ruxentos y cada uno de ustedes, bienvenidos. así es. Y bueno, pues estamos como en la secuencia de nuestro primer capítulo, El Banderazo, que fue sobre asesinos seriales, que Ujú, tuvo ujú, muy ujú. buena recepción, quizá Sí. la mejor recepción hasta Hasta el ahorita, momento. hasta el momento. Y bueno, pues nos pidieron por ahí una sección de asesinos seriales Sí, así mexicanos. es. Como nos pidieron mucho que continuáramos con este capítulo y como fue nuestro episodio más visto y pues queremos rating, dijimos, vamos a regresar, vamos a hacer este segundo capítulo de Asesinos Que Seriales ya está Mexicanos. ahí emparejándose el de exorcismos, Ajá. porque Sí. a muy poquito de su salida tuvo una aceptación en proporción mayor, pero ahí vamos, ahí Yo aún vamos. no perdono a Spotify que nos censuraron hasta los La chamuquitos. neta, nos censuraron al demonio. Sí, por ahí pasó un amigo y nos comentó, es que ustedes también se pasaron, le hubieran puesto aquí y allá, pero perdónanos, fue nuestra primera vez. Así es, y bueno, pues ya a estas alturas tendría ya que estar la segunda parte de los exorcismos. Exactamente. Oye, por cierto, ahora que entré a que cargamos nuestro canal a Spotify, Spotify pues pide que definamos de qué van los canales de podcast que se estén realizando. Y por si ustedes no han visto, definimos el canal de Me Tomo la Palabra como un canal de historia. Ujú, Terminamos siendo un ujú. canal de historia porque dentro de que hablamos, pues no había lo que más se asemejara y lo que más estaba alineado a lo que hacemos, pues es hablar. Sí, pues es un campo semántico que yo creo que cubre perfectamente todas los temas que hemos abordado. Y aparte la historia, pues, es infinita, ¿no? Porque justo lo que pasó el día de ayer ya es Es historia. historia, Sí, entonces ya así podemos es. hablar de ello, porque si ya Ujú, pasó algo, ya es historia. Entonces, definitivamente nosotros hablamos de así lo que es. pasó con Wendy en la casa de los famosos, es Ya es historia, historia, entonces podemos hablar de ello, claro. así es. Entonces, somos un canal de historia con mucha parte, en la parte de salud, como se puedan ver, emocional, psicológica, todo este tipo, y todo pues lo vamos a ir sazonando, revolviendo un poquito con sentido del humor, tonterías, estupideces, y pues básicamente de eso es de lo que va. Es correcto. Así Sí. es. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos un tema, como ya lo comentabas, que es la continuación de Asesinos Seriales, y justo se me viene a la mente una pregunta. Si somos un canal de historia aderezado con chistes, que si no saben, Miguel es un cómico nato, por ahí ya nos ha regalado un par de joyas, en diferentes capítulos, pero la pregunta que se me viene a la mente es, ¿se puede hacer chistes de un capítulo como Asesinos Seriales?
Yo creo que se puede hacer chistes de todos, ¿no? El mexicano, sobre ¿Sí? todo, hace chiste absolutamente de todo y seguramente habrá Y chistes de asesinos pero seriales. hacemos chistes de todo siempre cuando no sé de nosotros, porque, puedo burlarme del vecino, puedo burlarme del presidente, puedo burlarme de cualquier persona, siempre y cuando no me afecte a mí, Si ¿no? no genere o Es el culpa o argumento. vergüenza. Si no genera culpa o vergüenza, creo que sí hay como cierto rango en el cual uno puede bromear consigo mismo hasta un punto. Y sobre todo temas delicados, si no los vives y los ves ajenos, pues se vale que de hecho hubo mucha polémica, mucha censura. Recordarás comediantes como Platanito, que en algún Ah, es momento que sí se tuvo mamó, que sí se pasó de una, sí, una, sí, una sí. cuestión ahí ya delicada, ¿no? Yo creo que una cosa es la comedia, el sentido, del humor en el mexicano, la picardía mexicana, y otra ya es pasarse de Sí, granates. sí, 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 sí. Platanito sí entró a una zona donde no puedes Ya no caminar. se Ay, toca, no, no, ya no, no no, se no. toca, sí. Sí, ya entró en arenas movedizas bastante, bastante profundas, y eso no va, ya no Y va. quién sabe en qué, digo, sin intentar justificar, pero quién sabe en qué estado esté el comediante, que es un personaje Sí, finalmente, en el creo que momento estaba que en el está. Estado de México. Ok, en ese está. Ok, pues eso Okey. explica muchas cosas. Migue, ¿algún chiste de asesinos seriales que tengas bajo la manga, bajo la chistera? De asesinos seriales, este, el más obvio, ¿no? ¿Cuál? Porque no, a ver. Pues, no, ni siquiera me acuerdo cómo va, porque tengo uno en mente mucho más bueno, que no tiene nada que ver con asesinos Pero ese seriales, no se los cuéntanos pero ese, no fue importa que con sea el, de piratas. no, es con el que acabamos el episodio pasado, que fue sobre todo lo que hay detrás de Disney y Okey, sí, de sí, sí, cuéntalo. pero es que ni siquiera es, bueno, hay que guardar respeto a temas como tan solemnes como estos, ¿no? Que en asesinos seriales sí está esta cuestión de eh, matan a Melvin del elefante y son, no sé qué, que son seriales, ¿no? Pero no, hay una entrevista en donde le preguntan a una persona por algo o algo así y empieza a responder cosas de ese tipo. Pero no, hay que guardar respeto ante algunas situaciones, como lo es el trato animal, ¿no? Okey. Finalmente es una vida. Sí, sí, sí. Y yo arrojaba una pregunta el podcast pasado y de verdad hay que guardar cosas el debido respeto, pese a que también tiene su buen humor y tal, ¿no? Y bueno, te pregunto a ti, le pregunto a la gente, ¿tú sabes por qué sacaron al perro del circo? Ay, tengo un poco de miedo, continuar con esta parte, pero no, no sé. Porque se metió. Pero esto no okey, Se metió y lo sacaron, o sea, por eso lo sacaron. bueno, producción, producción, ¿tenemos, por favor, algún sonido de pum, purum, purum, pum? Estamos trabajando a marchas forzadas. El día de hoy también tenemos público, lo comentábamos, del capítulo El pasado anterior. Sí, también, sí, sí, ya sí. se está volviendo una tradición tener público mientras hacemos la grabación de este podcast. Y el día de hoy también tenemos, ¿qué dice el público? No, después del chiste, el público Están murió. creciendo las, están Y esto, creciendo las solicitudes de sí, que hagamos un capítulo espera, de 2 horas espera. y media de chistes. Se me acaba de ocurrir un chiste de asesinos seriales. Miguel, pues sus chistes puede ser un asesino serial porque mató al público. No, no, de Pram, risa. pram, pram, pam. Lo maté de risa. No, por supuesto Sí, que sí. definitivamente. Como ven, pues hoy todo está haciendo referencia a asesinatos, ¿no? Unas licuachelas bien matadoras, porque precisamente el día de hoy, como ya lo avisamos, pues viene la segunda parte de asesinos seriales, pero en este caso, asesinos seriales mex. Así es, mexicanos, que mencionábamos en el primer capítulo algunos, pero fue eso, una simple mención. Y hoy nos adentraremos a algunos de los más icónicos. Definitivamente tiene que estar el Chicharito, porque ese brother es un killer del área. Sí, 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 sí. Si metiera la mitad de las que tuviera,
Sí, y aún así Oye, creo le que alcanzó para ser exactamente, le alcanzó. máximo goleador de la selección mexicana hasta el día de hoy que estamos grabando esta parte, goleador con Chivas, que eso no es cosa, menor, campeón de goleo con Chivas. Con Chivas, no estoy diciendo No es tan con el complicado ganarte un lugar Barcelona, ahí. ¿no? No, pero no hay muchos. Entonces, honor a quien honor merece, el killer mexicano es el Chicha. Sí, así, y si tuviese un rating quizá un 15% más alto, quién sabe cuánto habría hecho, ¿no? O sea, no sé, si tuviese la efectividad de Borghetti o Ah, no, uno de esos, bueno, o sea, se va. pues si tuviera la efectividad de Lewandowski estaría No, bueno, sí, también te estás pidiendo bastante, pero es que sí. metía una de 5 o una de 6 y con eso le alcanzó o le alcanza para Bueno, ser el mejor, o sea, pero también es muy importante de por qué tenía tantas oportunidades. Por ejemplo, que o sea, porque las se buscaba, se desmarcaba, movía, exactamente. Sí, tenía entonces muy buen era muy olfato, muy buena movimiento de área movilidad, y la sí, metía con la sin nuca, querer. O sea, con la nuca. la quería meter con el pie, le salía hacia arriba, le pegaba en la ¿Te frente o acuerdas sea, con el hocico la de ese metía, gol ¿no? Con el con Manchester. Manchester, O sea, donde remata, pero remata pero se lo atrás? remata a su cara y la mete. La Otra la mete. mete con la cola, otra con la nuca, o Bueno, sea, a Cuauhtémoc Blanco le aplaudían que la metía con la joroba. sí, ¿Por qué a mi Chichadios no le aplaudimos que la metía con la cara? Es más porque difícil hacer que eso Chicharito que porque lo que hacía. Cuauhtémoc Blanco quería hacer eso. Este Bueno, idiota no. pero Cuauhtémoc tenía lo doble de joroba que el Chicharito de cara. Bueno, eso sí, eso sí. Saludo a nuestro Y sí, gober de Cuernavaca, saludotes, ya está en la política, que otro 10 pero como Cuauhtémoc no va a haber. no va a haber, definitivamente no va a haber, por muchas cuestiones, ¿no? Sí, Así no, es. pero definitivamente no va a haber otro disco. Bueno, wow, claro que sí. Y lo reconocemos, no pasa absolutamente nada. No, ninguno de los dos somos americanistas, pero honor a quien honor merece. Un idolazo, ¿cómo no? Lo voy a confesar, yo grité todos los goles que metía con la selección mexicana, aquel gol que metió en el Mundial pues no sé si llamarle de tijera, porque No, pues, pues se quién sabe, aventó se de tira y forma. con la parte externa de la Ujú, pierna izquierda sí. que se tira en el segundo poste. Ujú. Y también ese mundial, también el matador contra Holanda, que mete el gol al último minuto con la puntita y que nos da la La puntita clasificación. Con la nomás. puntita Sí, nada sí, más. sí. El matador, hablando El matador, hoy de matadores, todo hoy todo está está ligado. relacionado. Recuerden, si aún no nos siguen, por favor, síganos en el canal de YouTube, en el canal de Spotify. Denle clic a la campana para que lleguen todas las recomendaciones, capítulos nuevos. Por favor, también recomiéndenos con sus amigos y todo lo que puedan hacer. Así es, y mejores introducciones de pensamientos no van a encontrar en ningún otro Eh, podcast. Mejores introducciones de nada van a encontrar definitivamente. Ahora sí, ¿de qué iba este? Ya se me Ya olvidó. se nos acabó el tiempo, ya Muchas vámonos. gracias por habernos seguido el día de hoy. Esperamos que Nos este vemos capítulo, el próximo. No hablamos nada absolutamente de asesinos, pero ya se divierten un pero el rato. próximo episodio tendremos otro bonito intro, No hablaremos del tema que se supone que vamos a hablar. pero está bien así para que no nos censuren. Bueno, ahora sí. Entonces, ya en el capítulo anterior que hablábamos de asesinos seriales, pues explicábamos un poquito esta parte de la patología y Ujú. La diferencia entre los psicópatas, los sociópatas, que hay un factor genético, también hay un detonante que tiene que ver mucho con la violencia y el maltrato infantil, que acaba por detonar esa predisposición genética en cuadros psicopáticos. Bueno, pues hoy creo que el primer invitado del cual nos vas a hablar justamente tiene estas características, ¿no? El chalequero. el chaquetero. Ah, no, el chalequero, el chalequero. Ese eres tú. Sí. Y es bonito y está bien, Sí, ¿no? porque vendes chamarras, ¿no? Sí, sí, sí. Los Y, fines de y semana. viendo Entonces, pues hazme el favor de decirnos cuál es el primer personaje que ay, tenemos. qué tipo, qué tipo. Muy bien, vamos a entrar a personaje del que vamos a hablar ahora fue el primer asesino serial documentado. No estamos asegurando que fue el primero que existió, mucho Se hablaba de menos. Felipe Espinosa, que estaba en Estados Unidos, pero como Ajá. documentación, Sí, 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 chalequero es que el está primero. por aquí y bueno, hablemos del chalequero que fue durante los años de 1880.
de nombre Francisco Guerrero. Otras versiones lo llaman Antonio Prida, pero les gusta más Francisco Guerrero, mejor conocido como el Chalequero, debido a su peculiar forma de vestir, pues solía usar pantalones estrechos. Yo conozco a varios que usan pantalones bien Mm, estrechos, y ¿no? que se aferran después de cierta edad a seguir usando skinny y Sí, pues bueno, ya pero en los años 1880 todavía era, skinny. era Sí, más, era más exactamente. complicado, ¿no? Sí. Fajas multicolores y chalecos con agujetas o sus chaquetas charras. O Hazme sea, el las favor de de los repetir charros, ahí lo otra de los vez. ¿Qué? ¿Cómo? charros. Voy a hacer No, Ah, de que de la no, y además de la forma de vestir, la gente, la cultura se encarga de también poner su parte, y hay como 2 vertientes. Esta parte de que usaba chalecos y esta forma de vestir, pero, conoceremos varias expresiones mexicanas que si no han visto el de, el tercer episodio es cuando hablamos de la chingada y todo sí, esto. el tercero, el Okey, el tercero. tercer episodio, bueno, hay varias expresiones mexicanas como chaleco, ¿lo has Ujú, escuchado? sí, De a le entró chaleco, a chaleco. entre chaleco es como decir a fuerzas, Sí, y también hay una vertiente que dice que también se le apodaba el chalequero, porque a chaleco, obtenía lo que quería, que era, pues, a la perpetuar fuerza, a la a la fuerza, a la fuerza, fuerza. perpetuar a estas, Ujú, prostitutas. sí, sí, sí. Dicen que cometió más de 20 crímenes violentos contra mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. El modus operandi de Guerrero era muy sencillo. Abordaba a las mujeres y les proponía sin más rodeos un encuentro. Posteriormente, dependiendo la disposición de cada víctima, las violaba y apuñalaba, tirando sus restos en los alrededores del río Consulado. Que algo así también le apodaron, ¿no? Como el asesino del Río Del río. Consulado, una cosa Ese exactamente. está mejor que el chalequero, la La neta verdad. sí, 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 sí. sí, sí. Si le hubieran dado, oye, güey, el chalequero o el asesino del río, no, el chalequero El que está medio pinche. ey, Sí, 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 sí. sí. Dice que, a diferencia de otros criminales históricos, el chalequero nunca trató de ocultar su verdadera identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna era capaz de denunciarlo debido al temor que les ocasionaba. Y además, no nada más las prostitutas, los vecinos, y la gente que lo conocía, le tenía temor, Pues, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? sí, lo que puede hacer, Lo menos pero, que pues, pudieran ahí hacer, güey. puedes ver el alcance desde el punto de vista de un psicópata, de los alcances que puede tener de una persona desprovista de empatía, desprovista incluso de un uso de razón, porque tenía arranques de ira, y hay que tomar algo en cuenta. Su mamá lo violentó, cuando era, niño, y además fue el onceavo hermano, Okey. ¿Ya ¿sí? ya O tenían sea, para un partido de fútbol? no, ya era y ¿Ya armaban el además, equipo? ser el menor, tiene una suerte de ninguneo, ¿no? O sea, el Todo el mundo primero, le el echaba. segundo, el tercero, exactamente, o sea, ya el último era como Yo creo el que menos. por eso sus pantalones eran tan pegados, tan estrechos, porque Que ya había sí, pasado por todos, sí, sí, ya del hermano ya mayor, del gordito, que: "Oye, brother, ¿dónde el sí. flaquito? Póntelos, cabrón". Sí, sí. Sí, sí, no, y eso creo que le pega a una estructura más bien a una desestructura de la autoestima y además la ausencia del padre y la violencia de la madre, dependiendo desde qué vertiente la queramos ver, pero desde, por ejemplo, el psicoanálisis se le conoce como un Edipo incompleto y Okey. eso pues ya da pauta a diferentes cuadros, psicopáticos, que en este caso él era un psicópata. En esta parte, okey. Ujú. Dice que el 13 de junio de 1888, tras varios años de burlar la justicia, y mientras en Londres Jack el Destripador conmocionaba al mundo, Francisco Guerrero fue finalmente arrestado. Su captor fue el detective Pancho Champán. Otro. Sin embargo, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Pues se hizo un pancho, ¿no? Porque entre Se el hizo un detective y pancho, Francisco, sí, pues sí, 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 seguramente un sí. panchote. Pero más allá, el presidente Díaz Ordaz cambió la sentencia de muerte por la de solo 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa, quedando en libertad en el año de 1904, cuando cumplió únicamente 16 años de sentencia. Gracias A Díaz Ordaz, a Díaz que también habría Ordaz. que También era un valorar tipazo, bastante, ¿verdad? ¿no? Díaz Ese tipo, Ordaz, Dios sí, sí, mío, sí. Pero ¿qué crees que pasó después? no lo sé, Salió en libertad, 16 años únicamente estuvo en el botellón nada más. y
fue nuevamente arrestado el 13 de junio de 1908, exactamente 20 años después de su primera aprehensión, y literalmente sí fueron 20 20 años años después, porque así, fue el 13 de junio el y el 13 de 13 de junio. junio. Dijeron, güey, Ujú. cuando cumplas los 20 años te vamos a agarrar otra Ahí. vez, cabrón. Otra Ujú. vez. Por el asesinato y decapitación de una anciana. Eh, Buscaba perfiles vulnerables, ¿no? O sea, fueron 20 prostitutas, no tanto por ser prostitutas como un perfil psicopático en esta cuestión del asesino serial, sino porque eran personas vulnerables, es decir, pues ya las tenías Sí, sí, a sí. merced. Y la última víctima, que era una persona de la tercera edad, pues también tenía esta parte de serialidad, si cabe el término, de la vulnerabilidad. Entonces no era tanto por ser prostituta o por ser una persona de tercera edad, que hablaremos de la Era por mataviejitas, si nos da vulnerabilidad, tiempo, era por vulnerabilidad. digamos. Y precisamente lo que dices, ¿no? Al ser el hijo menor, donde precisamente sufría de este bullying o de esta violencia, pues él al sentirse débil buscaba personas más débiles que él, Es correcto. precisamente para buscar esta sed de El revancha ejercicio o de poder. vengativo, Así es, ¿no? como Sí. nunca tuve la oportunidad ya ni siquiera de ejercer poder, de ejercer cierta influencia, por lo menos que me escuche alguien. Sí, Ese ya tiene que ver con una necesidad básica insatisfecha, y entonces busco la manera en proporción de satisfacer el vacío que tengo. Y el vacío sí, era tan grande que más toda la parte que ya hemos comentado, la parte genética, la parte del maltrato, la ausencia de una figura paterna, pues lleva todo el cuadro psicopático claro, del muy asesino bien. serial. Entonces, el chalequero fue sentenciado a muerte en septiembre de ese mismo año, de 1908, y falleció en 1910 mientras esperaba su ejecución en el Hospital Juárez, donde fue internado por una congestión cerebral que le causó Ya, hospital que sigue vigente y es una de las especialidades más prolíficas en nuestro país. Y bueno, remontándonos a los años en los que esta persona o este asesino ejecutaba, había un término, nos tendremos que ir al otro lado del charco, a Italia, Ok. y el padre de la criminología se le conoce a César Lombroso, y él acuña un término que es el criminal nato o seres atávicos, es decir, ya había una predisposición hacia ciertas personas, que es atávico alguien que no evolucionó, o Ok, sea, ok, que le ok. llegó tarde a la evolución desde el punto de vista No neurológico. conoció a Darwin. Sí, Exactamente, sí, sí, ese ¿no? Se brother se no. quedó como en la mitad de la cadena evolutiva, y ya había el criminal nato, o sea, desde que nacías tú ya estabas predispuesto Ok. a cometer crímenes, y tú y yo nos la hubiéramos pelado bien duro porque había criterios estéticos, es decir, si estabas feo, eras un criminal. Entonces, sí, si Y tenías, ya, la mandíbula pena de pronunciada o ya muerte. este tipo de rasgos atávicos o involucionados, ya eras considerado como un criminal nato. Y a él, desde la óptica lombrosiana o desde la criminología en su parte positivista, era considerado como un criminal nato que estaba asociado a la pobreza, a la marginación, a la violencia, y no es que se justificaba, pero decían, pues sí, es lo que le tocaba porque Es así lo que hay, nació y es es lo lo que que, hay. sí, infancia es destino en términos de lo criminal. Ok, 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 muy bien. ¿A quién tienes por ahí, Miguel? ¿A qué otro mal Bien, afamado asesino serial mexicano poquito tienes? después, estamos ya hablando de ese entonces Distrito Federal, 1915, al Goyo Cárdenas, que también conocido como Modesto ¿Mm? Flores, y pues ya empezamos a ubicar como zonas bastante típicas, o bueno, no, no típicas, pero sí emblemáticas de la Ciudad de México o del Estado de México, dependiendo de donde nos ubiquemos. Ahorita hablábamos de este río, y bueno, también en Tacuba, pues el estrangulador de A Tacuba, Tacuba o llegamos, chico, a Tacuba. a Tacuba llegamos, ¿no? Haz de cuenta que, fíjense, voy a hacer un paréntesis, porque si ya me metiste en este reel, ya No, no, cometiste no, un no. grave Yo error. no estoy metiendo Cometiste un grave absolutamente error, ¿no? nada. Entonces, era Navidad y estaban 2 cubanos, y pues estaba así, viendo uno, y de pronto ve una luz y dice: "Oye, ¿qué pedo, chico?". Dice: "Pues Papá Noé, pues mamá tampoco". Entonces, bueno, si quieren más, por favor, ¿Qué síganos, público, qué puntuación le vamos a dar a este chiste? Ok, que en la edición lo quitemos.
Así Ya, será. es que han despertado un monstruo que no. Bueno, siguiendo con el Goyo Cárdenas, él presenta varios rasgos desde la infancia neurológicos y en el contexto familiar. Tiene un daño neurológico por encefalitis temprana. La encefalitis es una inflamación del encéfalo. Sí, Creo que es muy claro el me término, queda ¿no? claro. Tiene Porque sentido, no, tiene mucho no, sentido. pues qué tal que la gente no sabe qué es la parte Encefalitis, de se te itis. inflaba el apéndice, sí. Oye, No, pero la itis corresponde a la inflamación. ¿Qué tal que no saben eso? Y si ya lo sabían, pues, muy sí, bien. Y sí, si sí. no, pues ahora lo saben que, que el sufijo itis quiere decir inflamación. Bueno, por una O sea, infección, a veces colitis. la colitis, una inflamación del colon, la cistitis, etcétera. Bueno, hay un daño neurológico por esta encefalitis temprana, a veces provocada por una bacteria, hay diferentes causas. Y este daño neurológico se manifestaba de diferentes formas. Fíjate, desde niño tenía crueldad con los animales. Él tenía unos pollitos que los agarraba y los ponía en la puerta y lentamente los apachurraba y gozaba con eso. ¿No? O sea, no había ningún remordimiento al ver pues el chillar del pollito o la sangre derramada, al contrario, daba cierto alivio, no solo satisfacción, cierto alivio. Cuando una cuestión da alivio, quiere decir que una necesidad se está satisfaciendo. ¿Qué forma de satisfacer una necesidad como el Qué ver cruel, sí, sí. morir un animal? Le quemaba el cabello a la gente, ¿no? Tenía esta cuestión de piromanía, defecaba en dulces y los ofrecía a, Como a sus Amberger. compañeros. Sí, 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 algo así. Sí. O sea, con sus heces, pues hacía una mezcla con algún tipo de dulce y los ofrecía, y eso también le resultaba ¿Ese qué tipo de itis? placentero. Ese es ojetitis. Ese es un ojetitis, sí, se te Sí, inflama estaba bien el ojete, inflamada. pues, me imagino que sí, para pues un kilo de dulces, pues me imagino que sí requiere cierto esfuerzo. Sí, sí, sí. Y tenía enuresis o mojaba la cama hasta los 18 años. Hay una triangularidad en cuadros psicópatas que tiene que ver justamente con ese, ¿no? Con el maltrato animal, con la piromanía y con la enuresis. O sea, estos tres factores ya nos acercan a un cuadro psicopático. Entonces él seguía orinando la cama hasta los 18 años más o menos, tenía una aversión por quemar cosas y el maltrato animal. Era muy inteligente, era bueno en la escuela Sí. y además había antecedentes genéticos. Su papá sufría migraña y tenía hermanas con epilepsia. Entonces todo estaba puesto en la mesa para que algún detonante lo Lo llevara llevar a esta parte. a lo siguiente, ¿no? Y se le conoció como asesino relámpago en su haber, y bueno, quién sabe, porque ¡Chuas! siempre, sí, rápidamente, ¿no? Soy Fueron, Rayo McQueen. fueron 4 asesinatos, pero Cuatro entre mujeres. agosto y septiembre de 1942. Hay asesinos seriales de los cuales hemos hablado, por ejemplo, Sí, el que nos acabas de presentar, que son lapsos el de periodo tiempo muy. activo de los crímenes es largo. Él fue prácticamente una temporada muy corta en la que los realizó, ¿no? Pues sí, y aquí ya este caso es muy interesante porque entonces también podríamos cuestionar la parte psicopática de si realmente había una ausencia de afecto o de Ujú. empatía, o más bien estaba mal encausada. A los 27 años estudió química y era tan bueno el vato, le giraba bastante bien, que Pemex lo beca. Sí. Pemex Bueno, lo beca. aparte Pemex era una mafia bien Pero, sí, ya no, ya cambió con nuestro Tlatuani, ya estamos por otro camino. Claro que sí, la mafia del poder ya no existe, ya acabó la corrupción. ahora corrupción. Qué va. No es cierto, pero sí, No sé si lo dijo Miguel, yo no dije nada. yo sí, y lo sostengo. Eh, Censúrelo a él. y bueno, tuvo 4 asesinatos entre agosto y septiembre de 1942. eh, y aquí me llama la atención, bueno, un montón de cosas. Primero, bueno, eran prostitutas, pero fíjate, la primera de 16 años. O sea, no nada más la parte de la víctima, sino también del victimario, en este caso de la victimaria. Tiene que suceder en la vida de una persona a mediados de los 40 en México, de 16 años, que todavía lo hay,
para que estés ya envuelta en la prostitución. La tercera víctima fue de 14 años, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí ya nos llama la atención tanto el cuadro de la víctima como el victimario, porque hay un punto de convergencia, ¿no? Hay un punto de convergencia que hace todavía la situación más compleja. Y bueno, María de los Ángeles, que su nombre de trabajo era Berta, y bueno, tiene sexo, luego la estrangula con un cordón, la envolvió en un impermeable y enterró su cuerpo en el jardín, donde tenía una ¿Dónde fosa. las encontraron a las A las a las 4. cuatro personas? Sí, tenía una fosa Así es. común ahí en el jardín. Esta parte de los hallazgos fue en septiembre del año de 1942 y la historia de cómo lo encontraron es bastante peculiar. Cuenta la historia que fueron las vecinas y textualmente en el artículo que le encontré es que les gustaba espiar a los vecinos. Se dieron cuenta que en el jardín de Goyo eh, había tierra floja o escarbada y dentro de ese montón de tierra se encontraba un zapato de mujer, lo cual alertó a una de las vecinas que pues, llamó a la policía porque este suceso le parecía bastante extraño y cuando la policía llegó a la casa y hacer exploración e investigación, encontraron a los 4 cuerpos de A los, las sí, ya cuando lo mandan al psiquiátrico, él confiesa, ¿no? De los 4. La segunda fue a los pocos días y ahí fueron consecutivos los asesinatos. Mató a otras dos prostitutas que se presumía que la segunda era Raquel González de 14 años. Entonces, desaparece la chica, se presume que es ella, y hay una cuestión catastrófica aquí. Resulta, o sea, a mí me resultaría al revés, ¿no? Pero la hermana de esta segunda presunta víctima dice, bueno, se murió mi hermana, fue víctima de un asesinato y bueno, ¿no? A vivir el duelo. Después de ciertos días, resulta que no, que la chica aparece por donde tú quieras Ok, y ante la noticia de que estaba viva, a la hermana le da un infarto y se muere. ah, caray. O sea, le da un De infarto, alegría? pues, del De algo? impacto, Sí, no, 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 no sé. o sea, no sé de qué, pero fue tan, no sé, Impactante, tan sí. impactante que entra en un estado de shock Seguramente fue una y al impactitis porque se bueno, sí, impactó sí, un se infarto. se 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 le inflamó el impacto. Sí, y muere de un infarto la hermana de Raquel González, pero a mí me parecería lo contrario, ¿no? O sea, al saber que mi hermana murió, pues creo que el impacto hubiese sido más exhaustivo, pero creo que eso a mí me hubiese dado esperanza, decir: Bueno, no "Oye, sé. murió", pero la adrenalina ante una esperanza de ese nivel, y veto a saber qué Te cosas pudiera haber dado habría a nivel Esperanza o orgánica, Andrea o muchas personas, ¿eh? o sí, 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 exactamente. Quien sea que se lo dé, pero la descarga de adrenalina tuvo que haber sido tal, más aparte alguna condición que tenía la persona Muy necesariamente seguramente, muy seguramente. necesariamente, o sea, no hay O la forma que etapa de desaparición de la hermana quizás le provocó cierta, este exactamente, cuadro, alguna ¿no? Sí, condición, sí, sí, sí. alguna cuestión, que la predispuso y bueno, qué terrible, ¿no? Que encuentran a tu hermana finalmente viva y la hermana con la esperanza de, pues, de volver al seno familiar y resulta que del impacto de que estás viva, tu hermana No, muere. y la hermana, pero imagínate la mamá, el papá, mi hija está desaparecida, aparece y O sea, tú como papá o como mamá no tienes en el mapa que esta hija puede desaparecer. Una está desaparecida, estás viviendo el duelo. Abrigas la esperanza de que una que apareció regrese, y ni por aquí te pasa te vas a la perder a la otra, otra, que ¿no? la Sí. otra perdió. Fue un caso excepcional. Y la tercera, que fueron consecutivas, Rosa Reyes, ella se negó a la relación sexual, pero pues la mata al, al negarse con violencia y después practica necrofilia. Una vez que la mata, ya con el cadáver pues a su disposición, es que pues sobre el cadáver ejerce el acto sexual y se presume que hizo lo mismo después con las demás. Y la cuarta creo que fue lo que determinó mucho del desenlace de la historia de Goyo, que es Graciela Arias. Ella era alumna de la UNAM, era hija de un abogado prestigioso, de un penalista, y el Goyo se enamora perdidamente de ella. Por eso te digo que ahí el cuadro psicopático ya empieza a tener unos matices distintos porque
al enamorarte, al amar como él lo sostenía, por supuesto que hay un ejercicio de empatía. Entonces, era tanta el deseo de que esa empatía se devuelva que cuando la intenta besar, salían, eran amigos, era su amiga, la intenta besar, pues lo rechazan, le da un bofetadón en el carro y ahí en el carro a golpes Oye, la, pero la eso, mata. creo que en la definición del diccionario de Larousse, eso no es amor. O sea, Claro que él no. sentía cualquier otra cosa, pero amor definitivamente no lo era. No, era obsesión. Era obsesión. Era Sí, una sí, 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 obsesión totalmente. patológica. Era una obsesión patológica porque la idolatraba y de hecho tenía un diario en donde de manera también compulsiva pues describía todo lo que podía ser de esta persona en caso de que le hiciera caso. Entonces la golpea hasta la muerte en su carro y él tenía como cierta prevención, le inyectaba a sus víctimas algún colorante para que en caso de que la policía encontrara los cuerpos no los pudiera Identificar identificar. Así es, era colorante o que estudió alguna. química, el brother Exactamente, sí, sabía. sí, o los intentaba modificar o les inyectaba alguna cosa. ¿Y por qué dan con él? Pues porque en la cita que tuvieron, pues los vieron bastantes testigos, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues yo los vi Y en. era bastante popular, porque, por ejemplo, Gregorio el Goyo no era alguien que se ocultara, no alguien que no era popular, era una persona activamente social, que tenía un círculo de amistad bastante grande, Era admirado era incluso, admirado, tenía su beca en PEMES, es decir, era alguien que podríamos definir como no importante. pasaba desapercibido. Sí, 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 Exacto. totalmente. Ujú. Ujú. Sí, no era sido como que un tipo, era el Goyo. O sea, Sí, yo vi sí, al sí, Goyo, o sí, sea, sí. en el círculo tanto académico como vecinal, Ujú. era el Goyo. Sí, me suena un poquito este perfil de Hannibal Lecter, esta persona Ándale. inteligente, esta persona culta, esta persona que era admirada en su círculo social a nivel profesional, pero que detrás de él pues tenía esta segunda personalidad o escondía este monstruo detrás de él. Además, muy carismático, muy cálido, pues todo el perfil del psicópata, Sí, tal sí, cual, sí, todo el sí. perfil de este charming, de la persona encantadora, elocuente, y la elocuencia, por supuesto, que cautiva, y cuando te cautivas Esa te era un enamoras, ¿no? O arma sea, que tenía claro, para hacer para, sus para, fechorías. sí. Y bueno, ya cuando lo agarran, lo arrestan, él confiesa los 4 asesinatos. Como comentas, los cuerpos estaban en el jardín. Y bueno, pues ahí la defensa en el juicio ya alegaba su inimputabilidad por problemas mentales y encuentran el diario donde se arrepentía de matar a Graciela, esta amiga, y las descripciones de los homicidios y la necrofilia, más aparte unas fotos vestidos de geisha, De hecho, ¿no? sí, las japonesas. Ujú, que ya era así como, Ujú. no sé. De hecho, dentro del reporte policíaco hablaban de cierto amaneramiento y cierta Ujú. tendencia hacia homosexualidad. Homosexualidad. Ujú. Sí, y bueno, encuentran pues toda esta confesión y entonces le dictan el auto de formal prisión, es decir, la inimputabilidad queda de lado porque pues él confiesa, hay una cuestión de conciencia de por medio y pues lo mandan al Palacio de Lecumberri, Palacio sí, al, Negro de Lecumberri. al, al Palacio Negro, exactamente, que era el pabellón de enfermos mentales, pero finalmente a la penitenciaría, que en este caso, en ese entonces todavía era una penitenciaría, la más grande de México en ese Y la entonces. peor que ha existido en la historia del país. Es decir, hay Sí, unas historias macabras, realmente, no, macabras macabras. y lo que le sigue. Sí, No por nada se ganó ese apodo del Palacio Negro. de Lecumberri, ¿no? Ujú. De por sí la ¿Sabes quién cárcel ya en estuvo en su. Lecumberri? Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel estuvo en Lecumberri? Con Gabriel estuvo de Lecumberri, hay una historia ¿En serio? Sí, 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 no la voy a contar ahora porque voy a hacer un capítulo especial de Juan Gabriel. O sea, no sé, pero estuvo en Lecumberri Juan Gabriel. Wow, no, Ujú. no tenía Sí, ni idea. y hay una historia por acá el público, Porfirio Díaz fue asesinado en Lecumberri, si no me equivoco. Ajá, Durante sí, sí, el, sí. durante el periodo de Porfirio Díaz es cuando se erige La manda a hacer, o Lecumberri. fue Victoriano Huerta, ya no me acuerdo, ahorita lo edito. Sí. Durante la guerra que se fue, no, sí fue Porfirio Díaz Pues por quizás sí, órdenes de porque Victoriano Huerta, por puede, órdenes de, no, a Porfirio Díaz.
Entonces fue, ¿cómo se llama este brother de Venustiano Carranza? Una u Ok. otra. Van todas mis monedas a Venustiano Carranza. ¿Quién fue? Ahorita está en nuestro departamento Sí, de o sea, investigación lo que sé que buscándolo. en el 1900 es cuando Se se manda a empieza construir. exactamente en el gobierno de, en el pequeño gobierno de Enrique Porfirio Díaz, Casi ni ¿no? se notó. No se extendió, exactamente, y bueno, no entraré en esos temas, pero no fue tan mal periodo. Y bueno, el primer día después, sus abogados, personas también del gremio, pues ya vimos que era una persona destacada, el De la Goyo, pues elite. también tenía esos alcances y logran que lo trasladen al manicomio general de la Castañeda. Actualmente ya no vamos a escuchar en documentos oficiales este término de manicomio, pero bueno, ahí todavía era de uso Ujú. y le dan terapias electroconvulsivas, electroshocks en el cerebro y bueno, pues no reacciona. ¿Y qué crees? Pensé que se había muerto. No, todavía falta historia. Ok, no, se escapa. Se escapa de la Castañeda y se va a donde yo también me voy cada que puedo, a Oaxaca, A ¿no? la Ahí me Te vas a mandan. Bueno, la. también en el capítulo 3 nos han mandado muchas veces ahí. Y se va a Oaxaca, ¿y qué crees? Se pone como maestro rural, En pero Oaxaca. ubica sí, en Oaxaca, pero ubica las implicaciones que eso tiene. O sea, para que tú llegues sin documentos, sin papeles, que claro que Pero había tenía cierta labia, flexibilidad, el Goyo tenía a eso labia, me el Goyo refiero, sabía. justamente a eso me Sí, refiero. sí, sí. O sea, la estructura de personalidad que tienes que tener de una persona que viene de matar a 4 personas, de que viene a confesarlo, para que te ganes la confianza de un sector educativo a cargo de niños y te la den, y además seas querido, admirado y funcional, Funcional era, sí, funcional sí, era, sí. pero además era muy querido en la escuela, o sea, era un sector rural, no nada más por los niños, porque los niños, quizás su criterio no sea tan crítico, por los padres, ¿sabes? Oiga, maestro, gracias. Era muy cobijado, muy querido, hasta que lo vuelven a encontrar y lo vuelven a mandar a Lecumberri. Y en esta segunda, o sea, 2 años después de que se escapa, es donde empieza a estudiar Derecho. Empieza a estudiar Derecho en la cárcel. Sí, sí, pues sí, me imagino. Sí. Sí, sí. Ahí estaba, ¿no? Sí, no creo que le Porque dejaras ahí para estudiar y luego es- lo regresaba, ¿no? Y bueno, empieza su carrera en Derecho y su mamá le llevó más de 200 libros y un órgano. ¿De cuál? No de Le llevó un quién, de cuál. riñón. Sí. No, no voy a preguntar de quién le llevó el órgano ni cuál, no. ¿De cuál? Que No, le lleva un órgano, era pues las mentes brillantes casi siempre están también como involucradas en el arte. Entonces le lleva 200 libros y empieza a ayudar a internos en sus procesos ok. legales, tiene alegatos, amparos, etcétera. Hace ahí más de 70 pinturas, un mural en el reclusorio Oriente. En una revista empieza a relatar los crímenes, tenía muy buena redacción, y ahí dentro de la cárcel conoce a su segunda esposa y tuvo 4 hijos dentro de la cárcel. Mira, qué prolijo. 4 Sí, hicos sí, sí. de la cárcel, ¿Cómo le hace? no fue impedimento, No. ahí, ¿Por qué debería? exactamente, Si ¿no? no le Porque impide irse a Oaxaca, pues menos le iba a impedir mucho menos Sí, tener 4 sí, sí, sí. vatos. Espera, tenemos un fax. Juan Gabriel, Siqueiros, José Revueltas, Pancho Villa y José Agustín. Saludos a todos estos. A José Agustín que estuvieron en Lecumberri. ¿Es verdad? Sí. Le faltó poner encabezado personalidades Ok, de Lecumberri. fue Juan Gabriel Siqueiros. Sí, Siqueiros, si José quieres, Revueltas, por Pancho la Villa. revuelta de los del 60 y ¿de qué fue? Estuvo ahí metido. Siqueiros. Pero también ha de haber dicho un mural. Siqueiros. Pues sí lo Algo, hizo o sea, Goyo, que no lo haya que no hecho. lo haya hecho quien se Siqueiros, dedica a José eso. Revueltas. No, José Revueltas es el que andaba haciendo revueltas. Ya me acordé. Por Sí. revoltoso. Muchas gracias por este fax. Aquí tenemos producción, ya No, estamos. estamos en No. otro nivel. Este podcast está despuntando. De Así es. aquí a la Ya cotorriza. nos vamos a Sí, decir, de no, aquí la cotorriza nos es el vamos, siguiente nivel. ya, ya, ya están cansando. Y bueno, em, en la presidencia de Luis Echeverría, él lo empieza a admirar,
más de lo que ya era admirado y lo considera una celebridad. Ok. Y Eran las entonces, Kardashians de... algo así, Ujú. en el 76, el 8 de septiembre, y por su rehabilitación social, porque ya había pintado 70 murales y había ayudado a los Sí, sí, presos y sí. había estudiado derecho y Señorón. lo que tú quieras, le dan un indulto presidencial. Otra Eh, vez. sí, No aprendieron de, de del anterior, de pues a la vez ver, a pasada, ver. le dan el indulto y lo declara inocente por enfermedad mental de lo que hizo 34 años atrás, lo dejan en libertad y termina su licenciatura en Derecho en lo que hoy es la FES Aragón de la UNAM. Y fíjate, su tesis, con la cual se titula de Derecho, se llama Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia de disminución de la capacidad mental. Es decir, pone así de frente y en las narices, tanto del sistema académico como del sistema judicial, su situación como, no sé si como una ironía, como una burla, o juzgue usted como qué, pero ese fue el título de su tesis, al grado de que lo invitan a ser parte de la Cámara de Sí, Diputados. traducción del título de la tesis, ¿cómo se hace? Bien pendejos a las autoridades. Así se llamaba. Así se llamó, así se Sí, llamó, ¿cómo y aquí estoy. pasarse por los merititos tanates a las leyes Cómo mexicanas? matar a 4 Sí. personas, Y que te aplaudan. confesarlo y que te acaben idolatrando, invitando a la Cámara de Diputados, que tampoco Pero tampoco es hay que el hacer gran así como honor, ¿no? que, Sí, tampoco o sea, es. tenemos diputados y diputadas que, Dios mío. Y bueno, se convierte en un ejemplo para la sociedad mexicana pues por su readaptación social. Y hubo una serie de eventos, por ejemplo, obras de teatro, El criminal de Tacuba, en donde por escenas de asesinatos y de las violencias sexuales, él demanda y gana. O sea, Claro. sí, o sea, demanda a las obras de teatro, gana y pues muere a los 84 años por causas naturales. Ok. Sí, era muy natural que se muriera, ¿no? O sea, fue una como bien lo comentas, una ironía y muere muy en paz, Y muere muy muy tranquilo tranquilo. y Sí, como un sí, héroe de la readaptación aplaudido, social. reivindicado, sí, entre el chalequero y este brother van dos y las autoridades no han dado. Así es. Ujú. Muy bien, ¿te parece si pasamos a las siguientes? Échale. Este es un grupo de mujeres, mejor conocidas como las Poquianchis. No sé si por ahí has escuchado Sí, claro. un poquito de ellas. Por acá nuestro público ha escuchado de las, dicen que sí, que sí, que sí. El caso de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis, que son habitantes del municipio de San Francisco de Rincón, acá en los meros Guanajuatos, en el año de 1964, gracias a la oportuna intervención del caso por la parte de la revista Alarma, ubican esa, ¿se acuerdan de esa Sí, revista? claro. ¿Todavía la publican, la Alarma? Era No sé, amarillista pero era amarillista. hasta Ah, morir, sí, sí, hasta sí, morir, ¿no? o sea, sí, yo creo que sí sigue ¿Sigue vigente vigente? y eran estas, imágenes Sí, así. y la forma de los verbos de violóla, matóla Sí, sí, y, sí, ¿no? Eran, ahí sí. sale una canción de los Cafetos, de Café Tacuba, Ujú. que no sé si sea de Café Tacuba, creo que es de Botellita de Jerez. Es Botellita de Jerez y que después la retoma Café Tacuba. Te digo que andamos aquí con nuestro departamento de La apuntadora inteligencia, está sí, así. está con todo nuestro editor. Sí, ¿cuál Lalo Hay Salazar? que invitarlo todos los días porque dice que el país completo se horrorizó con la crónica de tres mujeres que explotaban sexualmente a varias jovencitas quienes eran reclutadas en los más pobres pueblos de Guanajuato. Un poco de historia: Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela adquirieron un bar que después llamarían la Barca de Oro. Durante más de 20 años, las hermanas González sostuvieron su profesión de tratantes de blancas con engaños que reclutaban a jovencitas de 13 años de edad en los poblados más pobres de Guanajuato y de Jalisco. Les prometían que trabajarían con familias ricas como sirvientas, pero pues la realidad estaba muy, muy alejada de lo que les prometían, ¿no? Siempre vestían de negro y obligaban a las niñas a prostituirse y a participar en encuentros sexuales y ritos satánicos, donde incluso algunas eran forzadas a tener sexo con animales o eran violadas por los cómplices de estas mujeres. Pero el negocio no termina ahí,
ya que las poquianchis también surtían de mujeres a otros cabarets del Bajío, cobrando hasta 600 pesos por una mujer virgen. Ojo, estamos hablando de hace unos cuantos años. Pero además, la edad en las cuales oscilaban estas personas, pues eran entre 12, 13, Ujú. 14 años, ¿no? Eran Eran unas niñas a niñas. la edad que se las llevaban. Ujú. El 14 de enero, las autoridades se presentan en la propiedad de las Poquianchis al momento de la intervención policíaca encabezada por el comandante Miguel Ángel Mota. Las hermanas González fueron encontradas en compañía de otras 15 mujeres, 2 hombres y 2 niños de 5 y 7 años. ¿Qué dice por acá nuestro apuntador? A ver, tenemos La fax. última edición de la alarma fue en el En el 2014. 17 de febrero del 2014. No, hombre, andamos con todo. Con todo, Sí, ya con todo. estamos al 100. Pero un amarillismo de tanto tiempo, y hay periódicos todavía vigentes, ¿no? Hay uno que se llama De Peso, que también, o sea, ¿De si no peso o sale, pluma? es que cuesta un peso, Ah, pues cuesta un o sea, peso. cuesta un peso. O sea, es un de a peso, definitivamente. Sí, Sí. y si no sale un descabezado, pues no, no Este es. podcast no cuesta ni un peso. Es Así más es. barato todavía. Y sí, Se le llamaba la prensa. ¿Por qué se le llamaba la prensa roja? Nos comenta que se llama la prensa roja nuestro editor, apuntador, comentarista, cronista. ¿Por qué? sangre. Porque eran puras noticias de sangre. Es que ustedes no lo están escuchando, entonces tengo que repetir todo lo que dice, yo lo repito. Entonces eran noticias de sangre. Ok, muy bien. Entonces, en la propiedad de las Poquianchis fueron encontradas enterradas cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Pese a los 91 cadáveres, solo fueron inculpadas de 17 asesinatos comprobados y otros 10 probables, condenándolas a 40 años de prisión y a pagar a los familiares de las mujeres cerca de 700,000 casos de las Poquianchis. Pues ahí ya la parte de serialidad se amplía, o sea, desde fetos ya hay como un factor distinto a algunos otros que hemos analizado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Goyo eran 4 prostitutas, en el Chalequero, pero aquí ya más bien era el móvil un tanto distinto, y creo que tiene que ver porque no estamos hablando, no sé, pero creo que es la primera vez que hablamos de más de uno en el Sí, mismo sí, sí, en el un mismo grupo, caso, un grupo. exactamente, un grupo, Ujú, exacto, y creo que sí. tiene que ver con eso. ¿Qué pasó con las hermanas Poquianchis? Pues Delfina González Valenzuela murió el 17 de agosto de 1970. Su hermana María Luisa lo hizo el 23 de octubre de 1974, obviamente estando en la cárcel. A María de Jesús, tras cumplir sus 40 años en prisión, le fue concedida su libertad hasta que le quedara la multa, que recordamos es de $700,000, cantidad que jamás pudo solventar. Hoy en día, las Pokénchis tienen varias películas, pero recuerdo una que se llama tal cual Las Pokénchis, y si no me equivoco está en Amazon, que está en Amazon. La pueden ver, creo que sale Diana Bracho y es una película, pues sí, bastante apegada a la realidad, muy sombría. Y además dentro de las cosas, como siempre, ¿no? Que hay especulaciones, a veces por morbo o a veces Son especuleros, porque son sí, especuleros. siempre, hay algo, hay una cifra negra en el discurso, y tanto la prensa como los allegados o los más cercanos también afirmaban que tenían prácticas satánicas, prácticas ocultistas, y al momento de su reclutamiento con estas chicas, pasaban por procesos de iniciación de este tipo de De cosas y de prácticas, rituales. de rituales, exactamente. Ujú, 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 ujú. Muy bien, ¿tienes a alguien? Sí, bueno, me gustaría hablar, pero creo que también ahí Pues por acá tienes si tenemos está a más, la más, Matavijitas, tenemos exactamente, es lo que te iba a a decir. Juana Creo Barras. que hay que darle el lugar por lo que representa, también darle un lugar a las mujeres asesinas seriales. Y aquí sí ya hay un perfil bastante concreto, ¿no? Aquí sí son personas de la tercera edad. También ella
tiene una historia que ahorita nos contarás, que hace ya bastante match con un cuadro psicopático. Sí, bueno, este es Juana Barraza Samperio, apodada como la Mataviejita. Sé que Juana Barraza fue detenida en el año 2006 tras asesinar a una mujer de la tercera edad. Luego de su detención, se supo que era la autora de una serie de crímenes similares. A partir del año 2003, una serie de asesinatos de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México comenzó a preocupar a las autoridades capitalinas. Según algunos informes, se pensaba que quien asesinaba a las mujeres era una persona trans. Esto debido a que la habían visto y la describían como alguien con una espalda bastante ancha. Amplia. Bueno, poco se sabe de la vida de Juana, salvo que hasta que cometió los asesinatos estudió enfermería. Eso le abría bastantes puertas por precisamente se ganaba la confianza de sus víctimas, ofreciendo, Como cuidadora. sí, como cuidadora, estos servicios de salud. Y pues como conocía la temática, como conocía los servicios, pues era fácil Sí, no vender era un estos discurso servicios. vacío. Sí, O sea, o ella identificaba algún síntoma o tú se lo explicabas y entonces en su discurso daba credibilidad, sí, ¿no? y estaba totalmente sustentado porque obviamente conocía el tema y obviamente sabía cómo tratar. Recuerden que estamos hablando de que cada personas de la tercera edad, donde seguramente sí tenían cierto padecimiento que ofrecía ya apoyar. Así es. Dice que, o al menos adquirió ciertos conocimientos médicos, trabajó en el comercio como la venta de palomitas de maíz e incluso es o fue luchadora profesional. Profesional, Sí, sí. lucha libre, Y le ahí entró a junto la con Marta boxeo. Villalobos se Sí, dan sus madrazos, ajá, sí. ajá. Dice que a los 30 años comenzó una carrera como luchadora profesional en el cuadrilátero bajo el nombre de la Dama del Silencio. Sin embargo, en una de las luchas, la mujer se lesionó la columna y al acudir al médico, el especialista le dijo que podía quedar inválida de seguir en este deporte, por lo que se retiró de la lucha libre profesional y se convirtió en una promotora. Es decir, dejó un poquito de lado los encordados y se fue más a la parte de la manejo. Dice que una vez que salía del cuadrilátero, Juana se disfrazaba de enfermera o de trabajadora social del gobierno y se ganaba la confianza de mujeres de la tercera edad que vivían solas. Tenía muy bien identificado a las personas de la tercera edad que vivían solas, estaban indefensas. Para que el engaño surtiera efecto, la criminal llevaba siempre consigo un estetoscopio y un carnet falso y animaba a sus víctimas a que se apuntasen a un programa social para personas mayores. Todas le abrían las puertas sin vacilar, pero una vez en el interior, Juana actuaba con gran... Y bueno, uno se preguntaría, ¿qué tiene que pasarle a una persona para que decida matar a a cualquiera, cualquier ¿no? Pero persona. en este caso a una viejita, una persona de la tercera edad. Imagínate que su mamá alcohólica, llega un día al bar y pues estaba necesitada de seguir tomando. Y por 3 cervezas permite que violen a su hija, o Ok, sea, a la la persona. Mataviejitas, Ujú. así es, ¿no? O sea, llega la Mataviejitas, que en ese entonces era una niña, al bar con su mamá, no sabiendo Hola. Ujú. absolutamente nada, y dicen: "Bueno, pues aquí tengo a Juanita, ¿quién la quiere y por cuánto? Pues te doy 3 cervezas por ella". Sí, Las el acepta. impacto que causan en ella, ¿no? Toda esta cuestión. Así es, y pues, de esa violación sale embarazada y en total tiene 7 hijos, no los 7 con el mismo desenlace, pero sí partiendo de una cuestión que destroza cualquier Ujú. estructura humana, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Muy bien. Dice que al ser detenida tras el asesinato de Ana María, el Ministerio Público señaló que será responsable de al menos 10 asesinatos más de mujeres de la tercera edad. Tras meses de audiencia, el juzgado 67 penal del reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, condenó a 759 años de prisión a Juana Barraza por el homicidio de 17 mujeres. Sin embargo, la pena máxima que se le puede dar a una persona es hicieron ahí Ujú. por lo que la Matavijitas podría salir de prisión cuando tenga 98 años y la verdad yo espero que no pase eso, ¿no? Es decir, que no vuelva a salir a la luz.
Según testimonios, la mujer ocupa su tiempo dentro de la prisión vendiendo comida en las instalaciones donde espera salir libre luego de cumplir su pena de los 50. Y sí sucede. Y fueron 16 casos. ¿A quién crees que, no literalmente, evidentemente, quisiese estar matando Juana en esos 16 intentos? Eh, Su mamá. Claro, por Ujú. supuesto. O sea que, no sé, insisto, no me pongo de un lado o del otro, ni mucho menos hacer un juicio moral, pero sí una reflexión de qué tanto tuviste que haber sido atropellada respecto a tu dignidad, tu autoestima, a tu valor como, no como mujer todavía, como una niña, que te cambian por 3 cervezas. O sea, el mensaje que está dando a tu mamá, que valen más 3 cervezas que mi hija, y por supuesto que eso genera un enojo cultivado al volverse odio, y necesito yo aniquilar a quien me hizo eso. Ese daño. Y Ujú, él, ujú. exactamente, y el perfil es justamente el de su madre, y una, no me es suficiente, dos, no me es suficiente, tres, y nunca, jamás va a ser suficiente, Jamás va a porque curar esa nunca, herida, ¿no? nunca, porque es una herida sin fondo, es como una fuga que no tiene parche, y de ahí es toda la parte psicopática. ¿Recuerdas en el primer capítulo? ¿Cuál es el primer capítulo de esta serie de asesinos seriales, donde hablábamos de esta parte de la comercialización de la imagen de las historias de los asesinos seriales? Pues, ¿qué crees? Netflix va a lanzar una serie documental llamada La Dama del Silencio, el caso de las mataviejitas, ahora en julio. Ok, Sí, lo van a llevar a la pantalla chica, Netflix tomará el caso y lanzará un documental acerca de Juana Barraza, la mataviejitas. ok, Ujú. bueno, no sé cuándo estén viendo esto, pero se está grabando en el mes de julio, así que En este mes, este mes hoy lo podemos estamos a ver 7, bueno, ya estamos a 8 porque lo estamos grabando ya en la en la madrugada. madrugada. Ajá. Este mes, faltando 20 días, vamos a tener un documental de la mataviejitas. Ok, bueno, pues no se lo pierdan, y probablemente pues ahí nos dé bastante material Ujú. para Sí. esta serie que ya lo es. Por cierto, un pequeño paréntesis, acaba de salir la serie de Paco Stanley. Si no lo han visto y si no lo has visto, te lo recomiendo. Cuentan unas cosas bastante turbias de todo el caso de Paco Stanley. Hacen unas entrevistas, hacen un trabajo de periodístico bueno, aceptable, pero esta parte de la producción lo hacen bastante bien, que te mantiene siempre ahí, A la sí, expectativa, a la ok. expectativa. ¿En dónde lo podemos encontrar ese? Yo lo vi en ViX, Ok, en entonces ViX. pueden Ujú. verlo en ViX o si no, pues ahí búsquenlo en algún lugar. Sí, pues es gratis Sí, bajar ViX. sí, 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 ahí descárguenlo y pueden aventarse el documental del asesinato de, pues, de Paco. Ujú. También me gustaban sus programas, la verdad, yo veía mucho los programas de Paco Stanley con mi mamá, después de la primaria, después de esa parte, y se me hacía un tipo bastante divertido, pero, pues, obviamente en este documental cuentan la historia o lo que no se ve. Sí, ahí que bailaba el gallinazo No, y y todo y esto y abajo y el caso famoso de la de la bolsita, bolsita lo tocan en el que documental que de se dice, Mayito. bueno, que era, bolos mágicos, pero luego dice que era una Mm, caja de cerillos, con un número porque, telefónico. con el número telefónico de una travesti, Sí, 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 y sí. que por eso le dice: "Guárdala", Ujú. No, porque no, por no, todo no. lo que hay detrás, Por favor, o sea, no, hay que por según esto era favor, una caja de cerillos Mayito. con el sí, exactamente, que Beto decía: "No, pues es que le pidió el teléfono y se metió No, con no, una no. una chica trans que no se veía como tal", pero ahí se ve. Sí, no, no, no hay Pero forma, no hay forma no sé de qué de tanto valga la pena ocultar eso, porque cuando Mayito está hablando del caso, dice: "Sí, nos metíamos coca", hasta pero el esa de era doctor se metían. esa sí, todos de 200, Sí. pero esa era una caja de, o sea, ¿ya para qué? O sea, Sí, 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 sí. ¿Para qué tratan ¿para de qué lo de de si dices: encubrirlo, "No, no? nos metíamos un montón de coca", pero esa no era, Esa no era, nada. quizá Era por el tema de la televisora, no lo sé, sí, yo creo que va más por ahí, por por la ahí, imagen ¿no? de Por la la imagen de televisora, la televisora. porque una declaración, justo como la que dices, nos metíamos de todo, y en esa ocasión yo traía un encargo y era para X o Y o Z, hubiera tenido más credibilidad y creo que menos escrutinio público del que se le dio. Así es, sí. Hubiera salido de una forma mucho más elegante. Que ahorita que estás mencionando esto, creo que también le tendremos que dar un espacio, y sería un gran episodio de este podcast, y díganos si están de acuerdo, a Televisa y toda la mierda que ha hecho. Pues es básicamente como el que hemos hecho de Disney, De Disney, ¿no? También, exactamente. todo lo que ha
construido, sin contar los campeonatos de la América Por que de dicen que no. mil ¿Qué cosas. el apuntador que dijo que los campeonatos de la América, ¿qué? Son robados, que son robados. No invente, conste que no lo dije yo, recuerden que yo solo repito lo que me dicen. Y que todos los de la América que se ven aquí, eso ya no lo puedo decir. Eso, lo que me acabo de decir, ya no lo voy a repetir. No, de verdad son asquerosidades, no nada más en el tema del deporte, sino los estudiantes en Tlatelolco, por ejemplo, Y ya era una tapadera del PRI pero tremenda, asquerosa, o tremenda, sea, todo lo que tremenda. Azcárraga Sí, sí, y sí. la familia Azcárraga y el PRI han Así construyeron hecho es el una emporio porquería. de Televisa, fue tapando las porquerías del PRI, el gobierno en aquel entonces, Ujú. definitivamente. Sí, creo que sería un gran, Ujú. gran Sí, sí, episodio. sí. Y parece sí, vamos cerrando el tema con el último de ellos, que es conocido como el feminicida de Atizapán, ¿no? Échatelo. Y cuando digo es el último, también es porque es el último caso que hoy se ha Es encontrado el más reciente, documentado, es el así más es. reciente, trágicamente el más reciente. Ujú, Dice que la detención de un asesino serial de México que cometió crímenes durante años se logró únicamente porque su última víctima, y esta parte es bien importante, la última víctima era la esposa de un comandante de la policía, quien pudo realizar la investigación por su cuenta. ujú. Dice que los investigadores encontraron zapatos de mujer, maquillaje y listas de nombre en la vivienda de un hombre de, ojo el dato, de 72 años de edad. También hallaron miles de piezas de huesos enterradas bajo el piso de su casa, ubicada en Atizapán, un municipio del Estado de México que forma parte del área metropolitana. Andrés N., como regularmente se lo conoce, el feminicida serial de Atizapán de Zaragoza, elegía a sus víctimas con un perfil bastante parecido, que eran mujeres, madres solteras o simplemente al ser madres, entre 30 y 40 años. Aunque la mayoría las elegía en bares, también las conocía desde tiempo atrás. A Reina, la última de sus víctimas, la conoció desde 3 años atrás. Incluso comía con la familia, con sus hijas, con su esposo, ya que lo consideraban un gran amigo, ¿no? Ujú. Es un modo operandi de algunos asesinos seriales, ¿no? La persona de 72 años se había ganado poco a poco la confianza de la madre de la familia, quien era muy reservada según sus vecinos. Comenzó llevándole celulares para su reparación. Ella confió en él y se ofreció a ayudarla a realizar trabajos de pintura y herrería en el local donde rentaba y vendía los celulares, sin imaginarse que ese hombre acabaría con su vida de la forma más cruel. Bruno Ángel, el esposo de Reina y padre de los dos pequeños, de 4 y 8 años de edad, dijo en su declaración en la primera audiencia del detenido que Andrés Filomeno N. era un amigo de la familia y le tenían lástima por ser una persona de edad avanzada y estar, por lo que trataron de apoyarlo económicamente, por lo cual le tenían plena. Le abrieron las puertas de la casa, era una persona como de la familia, lo apoyaban sin saber lo que pasaba realmente al interior de su vivienda. Que vuelve a ser este perfil que da confianza, Ujú. da seguridad, es una persona que se disfruta de su compañía y lo mismo, el cuadro psicopático, que eso ya nos da una, pues una traza de asesinos. Este es el más reciente, pero hablando en este y en el primer episodio de que esto ha existido y sigue existiendo y una de las cosas que recalcabas en el primer episodio es pues, ¿estaremos rodeados o no? O sea, no sabemos, No a sabes caras dónde vemos están. Ujú. y hablando ya de nuestro México, que una de uno de los factores, si no determinantes, sí componentes de la psicopatía o de un asesino serial es la cultura. Ujú. O sea, ¿qué tan accesible puedo estar yo a salir impune o no de un asesinato? Sí. Y qué tan asequible puede ser que esa facilidad me permita seguir haciendo y haciendo y haciendo, reproduciendo una conducta en un sistema judicial tan corrupto, tan endeble en muchas situaciones. Y entonces creo que eso, hablando de asesinos seriales en Ujú. México, abre bastante la puerta a un ejercicio criminal ya más normalizado. Sí, y te cuento la historia más turbia y más oscura de esta parte. Lo presentamos como el feminicida de Atizapán. ¿Sabes cuál fue su otro sobrenombre?
El caníbal cuenta la historia que además de quitar la vida a estas mujeres, las consumía su carne. Inclusive cuentan los vecinos que en alguna ocasión él salía a vender carne y él comentaba que le mandaban de Oaxaca y era una carne muy especial, por eso el sabor era muy distinta a las demás carnes que tenían. Y en una ocasión también, además de vender carne, les ofreció hamburguesas a los vecinos que él llamó que tenía una carne especial y quería compartirlos con ellos. Obviamente ninguno de los vecinos en su momento sospechaba de nada lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era este modus operandi? Pues él se ofrecía o hablaba que era un trabajador social y que va muy involucrado en la parte del gobierno y que podía darles ayuda a las madres solteras o a quien lo necesitara. Las invitaba a su casa y en algún momento de distracción, pues les atacaba y les golpeaba con un arma contundente. Y lo que él hacía, debajo de su habitación tenía un sótano, estaba cubierto hojas para que no fuera visible. Toda su fachada o toda su casa parecía la de cualquier persona normal, por así llamarlo, pero al bajar a este sótano fue donde precisamente encontraron todos los restos de las personas, encontraron huesos y encontraron toda la lista de bolsos e identificaciones de las personas a las que les habían. Y para finalizar, también en esta parte existe un documental que se llama Caníbal Indignación Total. Yo la vi en YouTube, se las recomiendo, es buenísima y es totalmente desgarradora porque como aquí lo dice, el esposo fue quien se puso a investigar. El esposo es un comandante de la policía. Creo que no es de la misma delegación, pero conocía el cómo moverse, el cómo investigar. Y hay una parte en el documental, en este que les estoy comentando, donde está hablando con un superior y le dice: "Encontramos cuerpo de una mujer", comienza a llorar y dice: "Es mi esposa, encontré a mi esposa", pero la encontró, imagínate, ¿no? Es desgarrador la parte de que hablan, esa grabación quedó grabada en su momento, entonces si pueden, vean este documental ¿Cómo se de llama? Caníbal, Indignación Total, ¿no? Fue lanzado también y muy duro golpe también a esta parte de los feminicidios, pero sí es muy desgarrador cómo van desarrollando la trama y ese punto donde ponen la grabación de cuando encuentra y dice: "Sí, es Es mi mi esposa", esposa. te quebra. No, es una parte del documental muy, muy, muy cruel, bueno, muy duro, muy fuerte, si pueden, también les recomiendo que vean. Y ojalá que nos sirva no nada más para informarnos, sino para percibir la realidad cada vez menos ajena, ¿no? O sea, no Cada vez tan más lejana, cercanas, sí, sí, sí. exactamente, no tan lejana a lo que nosotros estamos viviendo. Qué bueno que no lo estemos viviendo en caso de que sea así, pues lo mismo, ¿no? No es tan lejana a nosotros y quizá tampoco tan lejana a personas que llevamos años conociendo y no sabemos por lo que han pasado, por lo que están pasando, que podría ser una cosa así o similar respecto al dolor que puede ser cualquier situación en la vida. Entonces creo que esto nos puede invitar a no ver la realidad, esta o cualquiera, tan lejana a lo que nos podría pasar o a la gente que, pues, que tenemos alrededor. Y yo creo que lo mínimo indispensable para ello es por lo menos ser cordiales, porque no sabemos lo que está pasando la demás gente, No ¿no? conocemos lo que viene por acá. ¿Qué más, Miguel? Uf, hay bastante más, pero pues tenemos para bastantes partes. En el primero, pues les recordamos, hablamos de asesinos seriales y de toda la parte psicopática. Hablábamos de Ted Bundy, que de hecho al Goyo Cárdenas le apodaron el Ted Bundy mexicano. Por si no han visto el primer episodio, tanto de este podcast como de esta serie, váyanlo a ver. Y también creo que da para más, bueno, seguramente sí. Hay un montón de más asesinos seriales, asesinas seriales, tanto en México como fuera Ujú, ujú, ujú. que no Sí, sí, sí. hemos hablado. Coméntenos ahí cuáles no. Totalmente. Y ya tengo por aquí el dato, del que les contaba hace un momentito, pues no era
¿A qué me han dicho? Venustiano Carranza, pero antes dije a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Pues bueno, afortunadamente este podcast se llama Me tomo la palabra y no dominamos la historia. Exacto. Es el que fue conocido como la decena trágica, y aquí tengo, dice que uno de los acontecimientos históricos más destacados que involucran el edificio es sin duda el asesinato del entonces presidente y vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. No andaba tan alejado, más o menos andaba por ahí, quienes previamente fueron forzados a firmar la renuncia de sus cargos políticos, a hacerlos prisioneros, ahí sí la atiné, por Victoriano Huerta, y a la llegada a Lecumberri fueron abatidos con disparos en la cabeza y sus cadáveres fueron enterrados en la parte trasera. Que Madero hizo mucho más dentro de la cárcel que fuera de ella. O sea, todo el movimiento revolucionario y el impacto que tuvo fue mientras ¿Y estuvo sabes preso. cómo se llamaba la hermana de Madero? Madera, me imagino. Alma. Alma. Sí, se llamaba Alma. Sí sabían que se llamaba... ¿no? Sí, Sí, tenía una prima que también se llamaba Derra. Sí, también, sí. Sí, sí, es Bueno, una familia, y su mamá, ya es grande. Sí, ya, ok, ya, sí, ok, definitivamente. Muy bien. bien. Entonces, aclarado ese punto, la tercera fue la vencida, sí era un presidente, pero pues no eran los que había comentado. No, pero más bien era su papá, ¿no? O sea, pues que decía, no, porque Ignacio y Madero. Madero, o sea, sí era mamá Madero. Sí, era su mamá. Ok, Sí, su mamá ya. era así.